punto fundamental, el desafío de la salud mental en esta época y, cómo no, también hablar sobre la medicina familiar y comunitaria. Así que nosotros, pues, nos unimos, ¿no?, a estos esfuerzos que hace esta fundación, sobre todo para fortalecer las iniciativas que desde la República Dominicana se requieren en materia de atención primaria y todos estos detalles en medicina familiar y comunitaria. Muy buenos días, doctor Sócrates Bautista. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, me alegro Gracias mucho. por la invitación. Un placer tenerte entre nosotros una vez más. Gracias, igualmente. Enfermedad intestinal inflamatoria. ¿Qué es la enfermedad intestinal inflamatoria? Tengo el caso de una señora que me dice, doctor, cada vez que yo como comida vegetariana, que como soya, me aviento. Esa es la expresión literal. Aquí lo tengo escrito para que no se me fuera a olvidar. Enfermedad intestinal inflamatoria. La enfermedad inflamatoria intestinal son unas patologías autoinmunes, o sea que el individuo crea anticuerpos contra su intestino. Y son dos. Una se llama enfermedad de Crohn y la otra se llama colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es una enfermedad que actúa generalmente en el intestino grueso, generalmente no, siempre en el intestino grueso. Y la enfermedad de Crohn puede aparecer en cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Entonces, esas enfermedades no se sabe la causa. Y los síntomas que generalmente presentan estos pacientes si es una colitis, el síntoma cardenal es la diarrea con urgencia defecatoria, o sea que tienen ese pujo constante y además a veces le sale con sangre y a veces se le puede incluso salir. Y tiene otra característica, es que es en poca cantidad. La enfermedad de Crohn, los síntomas básicamente son dolor abdominal, si es en el intestino delgado, todo depende del lugar en donde esté la inflamación. Entonces, si es enfermedad de Crohn, bueno, puede ser dolor abdominal, puede haber diarrea, con urgencia si el Crohn es del recto, que casi siempre nunca aparece ahí, casi siempre aparece en el intestino delgado o en el colon derecho. Entonces, las características y los síntomas a veces son similares cuando la colitis ulcerosa o cuando el Crohn es de colon. Y ahí entra un tercer renglón, que es la colitis indeterminada, que no es más que cuando histopatológicamente no se sabe si es un Crohn o una colitis ulcerosa. Son enfermedades crónicas que han ido en un crecimiento vertiginoso en nuestro país, que antes se decía que no existían y que ahora realmente es un gran problema en salud pública, sobre todo en el presupuesto de alto costo, porque cada día hay más y más demanda de pacientes para los medicamentos que usan estos enfermos. Alto costo. Entonces, estas enfermedades crónicas, doctor Bautista, usted hacía el señalamiento de que se generan por unos anticuerpos que el propio organismo genera en contra de su propio intestino. ¿Cómo se da ese proceso? Mira, hay pacientes, estas son enfermedades autoinmunes, o inmunocompetentes, que es el término que se usa ahora, que generalmente son pacientes que tienen alguna susceptibilidad genética y que en determinado momento y por una exposición que no se sabe el qué, se empiezan a inflamar los intestinos. Hay muchas teorías, que es lo que se le llaman ya desde el punto de vista técnico el esposoma,
que está el medio ambiente, están los alimentos que se usan generalmente, los alimentos que vienen procesados, están las bacterias, cuando hay lo que se llama una disbiosis, que es cuando las bacterias malas están por encima de las que son realmente ayudadoras del intestino, la mucosa intestinal. Entonces esas bacterias malas, vamos a llamarle así, penetran el epitelio de la mucosa del intestino y activa el sistema inmunológico. Y llega un momento en que los macrófagos y todo se llenan tanto de bacterias que estallan y se produce un círculo vicioso y se siguen produciendo glóbulos blancos, y ahí empieza a destruirse todo el epitelio. Ese es más o menos el mecanismo. Usted señalaba entonces, fisiopatológico. Señalaba que, pues, dentro de las teorías o las hipótesis que existen con el tema de cómo se producen estas enfermedades inflamatorias, usted hace referencia al tema del medio ambiente, alimentación. Y efectivamente en la República Dominicana, nosotros, y usted decía que han aumentado muchísimo los casos, hemos modificado los estilos de alimentación en los últimos 50 años, digamos, y entonces hemos en exceso de consumo, sobre todo porque también cambió el perfil demográfico, somos una sociedad ahora más urbana, entonces Correcto. consumimos cada día más alimentos procesados, harinas refinadas, en fin, todas esas cosas que nos están ahí poniendo siempre todos los comerciales, etcétera. Eso entonces efectivamente puede ser uno de los factores que ha influido en que tengamos más casos de estas patologías en República Dominicana. Definitivamente los avances, República Dominicana ha avanzado mucho en los últimos años, sobre todo en los últimos 30 años, con el tema del turismo, con el tema de todas estas plazas comerciales que se han hecho, y el campo prácticamente ha desaparecido. La gente, el campesino ha tenido que emigrar hacia el pueblo, y ya los muchachos desde que nacen en un apartamento, obviamente, nacen por cesárea, vamos a empezar por ahí, que ya ni siquiera por parto natural. Y esos jóvenes, esos niños, viven aislados de todo lo que son las bacterias y todas las infecciones que hicimos nosotros, que somos mayores, cuando niños, que andábamos descalzos, que jugábamos pelota, que tomábamos agua de la llave, que nos daba diarrea, que teníamos infecciones por cualquier tipo de parásito. Ya los muchachos de ahora no la tienen. Entonces, todo eso es son anticuerpos que nosotros fuimos obteniendo. Y si nos fijamos, ¿cuál es la población que tiene enfermedad inflamatoria intestinal? Generalmente son jóvenes. Nosotros tenemos un registro, y en ese registro encontramos que los pacientes que van entre 20 a 40 años es el pico, sobre todo de 20 a 30 años, de los pacientes que empiezan con la enfermedad inflamatoria. De manera que la mayoría de esos pacientes nacieron por cesárea, y muchos de ellos no se lactaron, sino que se le dieron fórmulas, o se le dio mixto, pero le dio más fórmula que lactancia materna. Y ya nacieron con el pan debajo del brazo, ¿no? Claro. El plátano. Nosotros nacimos con el plátano. Ellos nacieron con el pan debajo del brazo. Sí. Doctor, usted indicaba, es una enfermedad crónica cuyas causas no han podido ser identificadas. Así. Entonces, ¿cómo se da el proceso de las manifestaciones de los síntomas en estos pacientes? ¿Con periodos de remisión? Y si se han podido identificar factores que detonan que aparezcan los síntomas o que se agraven. Bueno, hay pacientes. Lo primero es, y eso es el problema que estamos teniendo aquí en el país, Sí. que dejen de tomar los medicamentos, ya sea porque no se lo estén dando. El año pasado tuvimos un problema muy serio con los pacientes que se nos descompensaron, Sí. porque no se lo estaban suministrando en salud pública porque no lo habían comprado. Ahora lo compraron y ahora tenemos otro problema mayor. ¿Cuál Y es es que los pacientes, por ejemplo, que
necesitan el medicamento, no se lo dan. Ahora no están abriendo expediente nuevo. Entonces, los pacientes andan descompensados y sin poder entrar al programa de alto costo. Ahora no le dan entrada. Los que están, siguen, pero los nuevos no lo están admitiendo. Y hay medicamentos suficientes para admitir nuevos pacientes. Entonces, ahí hay una falta de logística, o es que no sé lo que quieren dar, y tenemos miedo que esos medicamentos se venzan también. Claro. Y lo habrán comprado, doctor, efectivamente. Están comprados. Hay medicamentos suficientes para incluir nuevos pacientes y no en el programa. incluyen nuevos pacientes, pero eso no es nada más enfermedad inflamatoria. No. Eso es prácticamente en casi todas las enfermedades. Y obviamente ahí hay un problema social importante, y es que el Servicio Nacional de Salud con la CISARRIR no existen este tipo de enfermedades dentro del tarifario. Entonces tú vas a la DIDA y la DIDA te dice, no, pero eso no está en el tarifario. Tiene que darlo Salud Pública. Entonces las ARS dicen, nosotros no tenemos nada que ver, y cada vez que un paciente llega a la ARS, dice, yo tengo una enfermedad de Crohn, entonces todo lo que tiene que ver con enfermedad de Crohn no se lo cubren. O sea, tú le mandas a hacer una colonoscopía porque el paciente tiene una enfermedad de Crohn, entonces no está cubierta. Esos pacientes están huérfanos entonces. Son huérfanos, son huérfanos. Nosotros hemos venido reclamando desde este espacio que se hace necesario, urgente, es revisar el listado de las patologías que cubre, que tienen cobertura del Plan Básico de Salud, porque ese plan se definió en el año 2001, hace 22 años, y en 22 años son muchos los cambios epidemiológicos que ocurren en una sociedad. Entonces nosotros tenemos que revisar ese plan básico, y eso no depende de nadie más que de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en esas instituciones que no terminan de modificar ese plan básico? Bien, bueno, vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Bueno, primero darle mi saludo protocolar a ustedes. Déjeme rodearme primero, para entonces el doctor Montero, saludos, La Fontaine, donde quiera que esté a Mauri. Hola, y el doctor Monegro. Saludos para ustedes. Déjeme pararme para hacer mi pregunta. Adelante, Albert. Liz, un abrazo, cariño. Otro para ti. Escuchando al doctor, de este modo viviendo al cual se refería, en la vida del campo versus la ciudad, exactamente, sí. Hay muchos mecanismos de defensa que van a fortalecer, o agresiones, mejor dicho, que van a fortalecer el sistema inmunológico, que vamos a crear anticuerpos contra ese modo vivendo de ahí, del campito de la ciudad, no aparece difícilmente. El parto contra la cesárea, que es algo que es natural. Hay quienes dicen que el doctor no hace parto, la mujer pare, uno ayuda a que el niño venga sin ningún tipo de trauma ni complicación ni nada de eso, pero eso llega porque llega ese momento cuando la expulsión de ese efecto va a salir. Pero hay un tema muy importante, y yo lo tomé en caso con mis hijos. Yo fui quien partía a mis hijos. Yo me di ese lujo de que yo hacerle el parto a mis propios hijos. Pero también impuse la lactancia materna obligatoria y observándola, primero exclusiva por 6 meses, y luego como auxiliar de los otros alimentos de mis hijos. Y hasta ahora, gracias a Dios, los seguros médicos le han sacado beneficio al seguro médico de mis hijos porque no lo han usado. La lactancia materna es innegociable. Como decía el doctor, todas estas enfermedades que su mamá sufrió, virales principalmente, creó un anticuerpo que se lo va a pasar por el seno al niño, lo va a proteger. Además de las vacunas que se le ponen, principalmente los tozoides tetánicos, lo van a proteger. Por eso hay que lactar. A las madres hay que instruirla a que tiene que dar el seno exclusivo. Eso de que 3 meses de licencia, no. Es durante que usted tenga leche, ese niño fabricó esa leche, eso es de él, tiene que dársela, porque están los anticuerpos que lo va a ayudar a que no se enferme. Entonces la promoción en la lactancia materna se ha caído, y por eso se han fomentado muchas enfermedades. En países pobrecitos, que la mortalidad es alta, la mortalidad infantil es bajita, porque la madre está obligada a lactar. Señores, quería compartir ese comentario con ustedes y mi propia experiencia. Muchas gracias, Albert. Muchísimas gracias, Albert. Totalmente de acuerdo. Bien, vamos a recordarle a la gente que hoy estamos conversando con el doctor Sócrates Bautista y estamos hablando sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a seguir recibiendo sus llamaditas aquí en Cátedra Médica. Hacemos una pausa y regresamos en breve.